Bueno, en esta semana vamos a hablar todo lo referente sobre desarrollo organizacional y desarrollo del personal. El desarrollo organizacional tiene más que ver de cómo a partir de estrategias, de actividades, de herramientas y de diferentes técnicas podemos o se puede hacer que la organización como tal empiece a desarrollar cada una de las competencias y características de cada entidad, así como el desarrollo de cada persona dentro de la institución. Entonces, para un concepto de desarrollo organizacional es aquel que se vincula a todo el tema de los cambios, de la capacidad de adaptación al cambio, de cómo la organización es capaz de adaptarse y enfrentar cualquier tipo de cambios que se dé a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno estamos hablando de pronto de cambios de gerencia, o cambios de personal, cambios en la forma de trabajar, cambios de pronto de objetivos, cambios de tecnología. Y en la parte externa es, por ejemplo, cambios que se dan en el entorno como nuevas políticas, nuevos reglamentos o competencias nuevas, ¿cierto? Todo lo que afecte de cierta forma positiva o negativamente el curso de una organización. El cambio organizacional se caracteriza obviamente por los constantes o las diferentes fluctuaciones que ocurren en un entorno, entendiendo que todos los entornos en los que se desenvuelven las empresas son totalmente cambiantes y dinámicos, y obviamente esto va a requerir una adaptación mayor para generar una supervivencia estable. Siempre va a haber una necesidad de cambio continuo. Quiere decir que las empresas tienen que estar aptas y capacitadas para enfrentar cualquier tribulación que se presente en algún momento. Y no solamente las empresas, sino el empresario y también cada uno de los trabajadores. Y deben ajustarse y organizarse de tal forma que puedan adaptarse al medio en el que se están desenvolviendo. Existen diferentes cambios: los cambios estructurales, los cambios de tecnología, los cambios de producto y servicio y los cambios culturales. Hablando de los cambios estructurales, son aquellos cambios que se dan en la estructura de la organización, es decir, en nuevos puestos de trabajo, o se amplía la cobertura en el organigrama específicamente, ¿cierto? Se crean nuevos puestos de trabajo o se dividen de pronto áreas. Ya un área ya no va a ser solamente de administración y financiera, sino que ya se va a dividir: aquí es la administrativa y acá es la financiera, ¿cierto? Eso depende pues lo que está haciendo la organización. Cambios en la tecnología, que son aquellos cambios que pasan de una tecnología de pronto muy obsoleta a una tecnología de punta. Esto también genera traumatismos dentro de las empresas. Cambios en productos y servicios. Son aquellos que se dan sobre todo cuando la empresa diversifica productos, es decir, cuando aumenta el número de productos que va a producir o que va a ofertar, y así como los servicios. Y los cambios culturales tienen más que ver con la forma del entorno, es decir, con lo que está pasando en el entorno a nivel cultural, de pronto con el tema de las religiones, ¿cierto? O el tema de pronto de las costumbres que tengan ciertas personas para algunas cosas, sobre todo de pronto en la vestimenta. En fin, son muchos cambios culturales a los que se enfrentan las empresas, y estos cambios tienen que ser evaluados por la organización para saber si van a tener incidencia dentro del desarrollo de la misma. ¿Cuáles son las características del desarrollo organizacional? La primera característica es que está dirigido a toda la organización en conjunto. Es decir, todos los cambios que se den en el desarrollo organizacional debe estar dirigida a todos los miembros de la empresa. Debe ser a través de una orientación sistémica. ¿Qué significa esto? Que es a través de una secuencia de pasos, ¿sí? A través de un agente de cambio. Siempre debe haber una persona que tome como el mando o la batuta para poder hacer estos cambios, solucionar problemas, además que facilita el aprendizaje por experiencia. Hay mucha realimentación intensa y hay bastante orientación. Es decir, la mayoría de los cambios
que se dan dentro del desarrollo organizacional es simplemente para mejorar la empresa como tal. Existe un proceso para el desarrollo organizacional, es decir, cuando una institución, cuando una organización desea implementar un proceso de desarrollo organizacional, lo primero que hace es recolectar y analizar los datos con el fin de buscar qué es lo que está pasando en la institución, cuáles son los métodos con los que va a desarrollar y por qué lo va a hacer. O sea, va a identificar la problemática que existe. Luego realiza un diagnóstico organizacional a partir de, obviamente, los datos recolectados, se interpreta y se elabora un diagnóstico para verificar qué es lo que está pasando en la empresa y si se requiere algún tipo de desarrollo organizacional en ella. Se hace una acción de intervención, que es cuando se ejecutan las actividades, ¿cierto? Es cuando se ejecuta lo que se desea implementar para implementar el tema del desarrollo organizacional. Y finalmente viene la evaluación, que es donde se evalúa si el proceso se cerró o si el proceso se cumplió o no se cumplió. Es decir, si las personas, los trabajadores lograron mantener un sentido de pertenencia en la organización o si toca, por ejemplo, implementar otro tipo de actividades para aumentar el desarrollo organizacional. Aquí está esta presentación donde eso es como un ciclo, ¿cierto? Entonces empezamos con la recolección y análisis, diagnóstico, intervención y evaluación. Y nuevamente se va a hacer lo mismo, se hace lo mismo, se hace lo mismo, porque esto es un ciclo, esto es constantemente se debe realizar el proceso de desarrollo. Para esto existen diferentes técnicas de intervención. La primera es la intervención a nivel individual, es decir, a nivel de cada trabajador. Y se llama entrenamiento de la sensibilidad. El entrenamiento de la sensibilidad es cuando se dividen, en la empresa se subdividen la empresa en diferentes grupos, donde cada grupo de trabajo es capacitado por un líder, ¿cierto? Y este líder le va a ayudar a los miembros de ese equipo, que se considera grupo T, empieza a ayudarles al tema de aumentar la sensibilidad a sus habilidades, sobre todo en el tema de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Otra técnica es la intervención para 2 o más personas a través de un análisis transaccional. Y es una técnica para autodiagnosticar cómo están las relaciones personales de los trabajadores, ¿cierto? Es decir, cómo está la comunicación, cómo se envían los mensajes, cómo se comunican de forma oral, de forma verbal o de forma no verbal. Es una técnica destinada a individuos, más no a grupos, ¿sí? Es decir, esta es muy personal, la anterior se hace en grupos. Está la técnica para grupos y para equipos, que se llama consultoría de procedimientos y es coordinado con un consultor en procesos humanos y en información. Generalmente este consultor muchas veces es externo, es decir, lo contratan desde otra parte o lo subcontratan, y opera como un tercero, es decir, él no trabaja directamente en la empresa, sino que él viene como a solucionar problemas o a mejorar la comunicación, a mejorar la sinergia, a mejorar el trabajo en equipo, la participación, que le genera a los trabajadores de pronto un tipo de liderazgo, de confianza. Estos son los famosos coach o los coaching. La intervención para relaciones intergrupales, que son las reuniones de confrontación. Esto también se hace a través de un consultor externo, a veces interno, dependiendo, pero la mayoría de las veces las empresas prefieren contratar a alguien externo que sea totalmente imparcial. Y es cuando hay dos grupos, este tipo de intervención se da cuando hay dos bandos, por así decirlo, en las empresas. Es decir, hay dos grupitos que se formaron y hay conflicto entre ellos. Entonces, lo que se hace es que se confrontan para mirar cuáles son aquellos conflictos que están generando, como la desconfianza, que no sea recíproca, la discordancia, etcétera, etcétera, y verificar cómo se puede evaluar para mejorar ese comportamiento. Y la intervención para la organización en conjunto, que es la realimentación de datos, es decir, aquí se habla de manera general a toda la empresa, y es una técnica que modifica la conducta, la cual parte de todos los datos, es decir, de la forma como se comporta cada individuo,
para mirar cómo se puede organizar y cómo se pueden interrelacionar entre todos. Y obviamente generar una dinámica positiva en la organización. Estas son las actividades que se dan en el desarrollo organizacional. La mayoría de las actividades que se dan en el desarrollo organizacional son para mejorar la comunicación, para mejorar la confianza. Entonces, en la intraorganizacional es la retroalimentación de datos, que fue lo que les acabo de explicar, la intergrupal, las reuniones de confrontación, las consultorías de procesos, la interpersonal es el análisis transaccional y la interpersonal el entrenamiento de la sensibilidad. Existe un modelo de desarrollo organizacional que se llama rejilla gerencial. Esta rejilla es un gráfico que tiene dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Es como una gráfica en un plano cartesiano, el eje X, ¿cierto? Y el eje Y. ¿Qué nos dice esta rejilla o este modelo? Resulta que las empresas conforman toda esta rejilla, ¿cierto? Entonces, hay una rejilla, en este caso, que está interesada por la producción, es decir, la empresa se interesa más por la producción. Y está la del eje Y, que son las empresas que se interesan más por la gente. ¿Qué pasa? Que debe existir un equilibrio. Si una empresa se interesa mucho por la producción, ¿cierto? Por ejemplo, y resulta que está por aquí, se interesa mucho por la producción y poco por la gente, quiere decir que la empresa es autocracia. ¿Por qué? Porque la eficiencia proviene de una buena organización en el trabajo, que sería el 9.1. Aquí, esto es un plano cartesiano, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Lo mismo que para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si los intereses, esta es cuando es baja el interés en la producción y esto es cuando es muy alto el interés en la producción. Lo ideal es que exista un equilibrio, es decir, que todas las empresas estén en este punto equilibrado, que sería el 5.5, que sería un buen desempeño a través del equilibrio entre el trabajo y la moral del personal a nivel satisfactorio, ¿cierto? Sin embargo, se observan en el mundo que hay muchas empresas que se preocupan muy poco por la gente, pero se interesan mucho por la producción, ¿cierto? O que se interesan mucho por la gente y se interesan poco por la producción. Entonces, en ese orden de ideas, el equilibrio es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el punto 1.9, que es este que les estoy señalando, dice que la empresa se involucra mucho con la satisfacción del personal, ahí son muy amistosos, ¿cierto? Sin embargo, la producción es mínima, ¿cierto? O es baja la producción, pero el interés por los trabajadores es alto. En caso contrario pasa con el punto de acá, donde la producción es alta, pero el interés por la gente es bajo. Es decir, no les interesa que la gente se sientan cómodas o se sientan bien, sino que produzcan. ¿Sí? Y así va a pasar en cada uno de los puntos. Objetivos del desarrollo organizacional. El principal objetivo del desarrollo organizacional es, obviamente, aumentar el grado de confianza de los trabajadores, ¿cierto? Es aumentar la confrontación de los grupos, es decir, mejorar la comunicación, crear un ambiente agradable, entre otros. Las ventajas es que al aplicarlo se genera un trabajo en equipo, o sea, existe esto se pone muy participativo, la gente se compromete más, se disminuyen los problemas y si hay problemas se tienden a solucionar de una manera más eficaz. ¿Cuáles son las desventajas? Es que no hay un modelo específico que diga, este es el modelo que todas las empresas deben seguir. Otra desventaja es que a veces, como son personas los que conforman las empresas, no están acostumbrados a la confrontación, es decir, son individuos totalmente diferentes y pueden generar un comportamiento diferente. Y por último, puede provocar conflictos interpersonales porque hay personas que se toman todo personal, ¿cierto? Entonces, eso dificulta el desarrollo. En cuanto al desarrollo del personal, tenemos que tener presente que cada empresa debe buscar que sus trabajadores adquieran un nivel o unas capacidades o competencias ideales,
¿cierto? Es decir, cuando una persona ingresa a un puesto de trabajo, ingresa con unas características, con unas competencias y con unas habilidades, pero es deber de la empresa que esas capacidades y esas habilidades aumenten cada día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es indispensable para la organización que todos los trabajadores estén en constante capacitación. Asimismo, a través de este proceso se van a desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y obviamente se va a explotar al máximo el talento en la organización. Los objetivos del desarrollo organizacional principalmente, obviamente, es aumentar o profundizar o fortalecer los conocimientos adquiridos y mejorar todas las capacidades y habilidades de los trabajadores. ¿A través de qué? A través de capacitaciones. Fundamental. O sea, el desarrollo del personal se obtiene a través de capacitaciones. El contenido de la capacitación debe ser transmisión de información, es decir, cuando se va a transmitir un conocimiento o se le desarrollan habilidades al trabajador o simplemente se le modifican actitudes o se desarrollan diferentes conceptos que se necesita que cada trabajador tenga dentro de su labor. Estos son los contenidos que debe tener cada capacitación de acuerdo a lo que quiera realizar dentro de sus trabajadores. Hay diferentes procesos de desarrollo de personal que obviamente va a depender de lo que quiere la empresa. Generalmente o la mayoría de las veces la empresa lo que va a querer es que las personas, es decir, sus trabajadores, aumenten el valor en la organización, aumenten sus conocimientos para que agreguen valor. También de forma activa y participativa, es decir, que exista bastante participación de los trabajadores de más alto rango con los de los más bajitos. Y esto ayuda también a que exista una vinculación con la actividad de la empresa, es decir, a que la empresa constantemente esté buscando las formas de mejorar los niveles de trabajo de la organización y de cada trabajador. Existe un perfeccionamiento para mejorar la calidad de vida porque los trabajadores, como están en constante capacitación y crecimiento, eso les va a ayudar a ellos a sentirse valorados por la empresa y va a incrementar su valor y va a aumentar su sentido de pertenencia. Y obviamente es un motivo de motivación y realización, ¿cierto? Porque los trabajadores van a ser más eficientes y van a ser más eficaces en su momento. Entonces voy a habilitarle los micrófonos para que hagan preguntas.